Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Marcos. Vamos a buscar la palabra de Dios. San Marcos capítulo 14, del versículo 27. San Marcos capítulo 14, del versículo 27 hasta último, poco largo, pero voy a leer ya. Atentamente vamos a leer juntos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad.
Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de contigo? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se levantaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada,
viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hasta el versículo 72 he leído. La verdad que nosotros ya estamos pasando 27 clases de este estudio del libro de San Marcos. Especialmente nosotros estamos leyendo el capítulo 14, donde está saliendo sobre muchas cosas. Uno es la mujer que era pecadora. Esa mujer estaba recibiendo la salvación. Por esa razón, en el corazón de ella ya tenía gran agradecimiento hacia nuestro Señor Jesucristo. Además, ella sabía que el día del día Pascua ya Jesucristo iba a morir. Entonces solamente falta algunos días. Nosotros ya estamos confirmando que el mismo capítulo sale que Jesucristo ya está capturado. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo estaba comiendo en la casa de Simón, y el que era como leproso. Me da mucha duda, ¿no? Porque normalmente el leproso, ¿dónde tiene que vivir? El leproso ya no tiene que quedarse en la casa, ¿no? Sino que debería quedarse en una cueva de la montaña. Viviría miserablemente, ¿no? No sé muy bien qué es lo que pasó en la vida de Simón, pero la verdad que él ya podía vivir en un pueblo. Además, él podía invitar a Jesucristo para comer juntos. Pero creo que nada que ver su corazón con la palabra de Dios, ¿no? Porque solamente le invitó. Pero de repente Jesucristo estaba comiendo, entró una mujer con perfume muy precioso y quebró de la botella de perfume y luego derramó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces muchas personas, ¿no?, estaban asustadas porque imagínense, ¿no?, la gente cuando come, de repente alguien echa algo, también, mire, perfume es decir que sale gran aroma, ¿no? Y entonces ya casi interrumpe de comida, ¿es cierto? Entonces no se ve como justo lo que está haciendo, ¿no? Pero es un secreto, ¿no? Porque en el corazón de Jesucristo estaba teniendo gran preocupación porque iba a morir pasando algunos días. Al llegar del día de Pascua,
Jesucristo ya está contando poco a poco el día que se quedó en su vida. No muchos. Este corazón surgía en el corazón de esa mujer. Anteriormente era pecadora. Por esa razón ella estaba viviendo con el pecado, viviendo con el deseo carnal, derrumbando 10 mandamientos. La verdad que ya anduvo con el deseo carnal como una persona inmunda. Pero un día ella entendió sobre el Evangelio que Jesucristo cargó el pecado del mundo y va a ser crucificado para morir en la cruz, derramando la sangre, como igual que la sangre de oveja que siempre estaba matando el día de Pascua. Entonces, en el corazón de esa mujer surgía gran amor de nuestro Señor Jesucristo, gran misericordia de nuestro Dios, porque ella podía darse cuenta. Si no hubiera nacido Jesucristo, entonces ¿cómo iba a recibir la salvación? Ella estaba pensando que Jesucristo ya quitó el pecado de ella, iba a morir en vez de ella. Por eso en su casa solamente se quedaba este perfume precioso. Ella trajo, antes de morir Jesucristo ya derramó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo ya podía sentir que ella está preparando sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Pero otros discípulos y también otras personas que veían como una perdición. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando esta palabra, como dice el versículo 8 del mismo capítulo. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Así dice. Para la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, anticipado. Anticipado. Me llama mucha atención esta palabra, ¿no? Se ha anticipado. En nuestra vida, no se usa mucho anticipado. Antes de morir, ¿para qué es necesario hacer ceremonia de sepultura? Anticipado. ¿Es cierto o no? Pero Jesucristo podía darse cuenta, después de morir, sepultando, guardando su cuerpo en la cueva, en la tumba, ¿no? Pasando 3 días, Jesucristo iba a resucitar. En aquel entonces, ¿quién va a echar perfume en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? La verdad que Magdalena María y también María, la madre de Jesús, ellas se estaban llevando perfume después de pasar 3 días de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para echar perfume. Pero ellas, lo que llevó perfume, no podía usarlo porque ya había resucitado. Únicamente servía perfume que estaba usando, echando por esta mujer, anticipado. Ya, anticipado es muy importante en nuestra vida también. Ya, antes de venir nuestro Señor Jesucristo, anticipado, nosotros ya tenemos que preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene Jesucristo al mundo, ¿a quién lleva al reino de Dios? ¿A quién salva? ¿A los pecadores o a los justos? Según la palabra de Dios dice que Jesucristo iba a rescatar, iba a arrebatar a los salvos que no tienen pecados.
Por esa razón, en el Evangelio, sí o sí tiene que publicar cómo puede ser justificado la gente. La enseñanza principal de Dios es cómo puede ser perdonado de todos sus pecados para que sean justos ante Dios. Porque si no puede ser justo, ya no puede ser entrado en el reino de Dios. Me dice que no puede ser arrebatado al cielo. ¿Por qué? En el tiempo que Jesucristo vino al mundo, hace 2000 años, ¿con qué propósito Jesucristo vino? Para salvar a las personas. Para salvar a nosotros, Jesucristo ya tenía que cargar el pecado del mundo, tenía que ser crucificado. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, por segunda vez, ya no es necesario limpiar nuestros pecados, porque había ya limpiado, había pagado. Solamente Jesucristo va a elegir a los que habían creído que Jesucristo ya había cancelado sus pecados. Por esa razón, anticipado de todas las cosas es muy importante. En este siglo, entre nuestra vida ya nosotros tenemos que preparar. ¿Qué cosa? El tiempo de venida de nuestro Señor Jesucristo. Predicando el Evangelio, confirmando que la gente, ¿cómo puede ser perdonado de todos sus pecados? ¿Por su oración o por la sangre de Jesucristo? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente solamente llama atención de su obra. Yo tengo que orar, yo tengo que pedir, yo. Nada que ver. Más que todo, valor es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, ahora nuestro Señor Jesucristo estaba contando con los discípulos. ¿Cómo dice el versículo 27? Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ya dispersadas significa que van a esparcir todas ovejas, porque herirá al pastor. ¿Quién va a herir al pastor? Nuestro Dios va a quitar la vida de pastor. Pastor verdadero es nuestro Señor Jesucristo. En aquella noche, cuando va a herir Jesucristo, ya iba a desaparecer las ovejas. Es normal. Además de eso es la profecía de Dios. Por eso Jesucristo estaba transmitiendo la palabra de Dios que había dicho, ya había escrito. Dios va a herir al pastor. En aquel entonces todos los discípulos no tienen que quedarse cerca de Jesucristo, ya tienen que huirse. Esa es la voluntad de Dios. Pero Pedro decía: no, Señor, ya yo tengo la decisión hasta morir. Si necesario, ya voy a morir. Como se ve como macho, ¿no? Fuerte, hombre, valoroso. Tal persona ya confiaba en sí mismo. Confiaba en su sentido. Por sí mismo confiaba en su sentido, en su pensamiento. Yo soy totalmente diferente que otros. Ay, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe. Fuera. Yo soy sumo discípulo. Cuando confiaba en sí mismo, ya no podía aceptar la palabra de Jesucristo. Jesucristo
hablaba sobre verdad, va a herir al pastor, las ovejas serán dispersadas. En aquel entonces, ya, ¿cómo tenían que responder los discípulos? Así está escrito, Señor. Entonces ya nosotros seremos como rebeldes, no por nuestro querer, sino de la voluntad de Dios. Debería aceptar, porque pasando tiempo, cuando haya resucitado Jesucristo, Él iba a llamar otra vez. Eso es la orden, ese es camino. Pero Pedro quería caminar contra la verdad. Por eso Jesucristo decía, mire, antes de cantar 2 veces, no, antes de cantar gallos 2 veces, se negará o negará 3 veces a mí, así dice, negará 3 veces a mí. Entonces, ahora yo estoy calculando, ¿no? Evaluando, ¿no? Gallo canta 2 veces, él negará 3 veces. ¿Quién gana? 3. Es decir, que peor, más peor que Gallo. La verdad que cuando estaba leyendo, ¿no? Ya cuando él perseguía atrás de Jesucristo, algunas personas ubicaban, ¿no? Por eso, tú eres compañero de él, ¿es cierto? Tú estabas andando junto con él, Jesús, ¿es cierto o no? Él decía, no conozco a este hombre, no, nada que ver conmigo, nada que ver. Ya una vez cantó, significa que una vez ya Gallo estaba señalando, ¿eh? Mire. El versículo 68, así dice, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Así, una vez, eso es una vez. Y luego, entre tiempo, ya 2 veces más estaba negando a Jesucristo, pero estaba jurando. Cuando la gente jura, te juro, es decir que ya, seguramente, no miento, seguramente, ese maldito yo no conozco. Entonces, antes de ser capturado Jesucristo, ¿cómo él decía? Yo tengo la decisión hasta morir contigo. ¿Es la verdad o no es la verdad? Pregunto. ¿Era mentira? Creo que lo que estaba hablando, yo quiero morir con Jesucristo, se veía como la verdad. No se ve como mentira. Pero por fin, cuando negó a Jesucristo, 3 veces jurando, yo no conocí a este maldito. Entonces, ¿de dónde sale esta negación? Creo que eso es corazón que estaba teniendo en él. Eso es. Y luego, al llegar, como dice el versículo 72, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ya, pensando esto, ¿qué es lo que estaba pensando? ¿Qué es lo que estaba pensando? Recordaba de la palabra de Jesucristo.
Lo que yo estaba confiando en mi sentido, en mi pensamiento, no era la verdad, era mentira. Mi sinceridad no es seguridad. Ya cuando yo tengo la decisión de morir, esa cosa tampoco es buena, sino que se ve como mentira. Lloraba. Él estaba pensando, yo no soy digno de ser llamado de discípulo de Jesucristo. Por esa razón, ya él fue a Galilea para ser pescador otra vez. ¿Sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo ya sabía que iba a negar 3 veces Pedro a Jesucristo. Significa que para Jesucristo no tiene problema nada lo que estaba negando, porque Jesucristo tenía poder para recuperar la vida de Pedro. Porque ya después de ser resucitado Jesucristo, llegó a Galilea, estaba esperando a Pedro y otros. Y luego por fin Jesucristo le llamó: hijo de Jonás, ¿me amas? Él estaba contando: sí, Señor, yo te amo. Ya, ¿cuál es la verdad? ¿La verdad que está amando? ¿O lo que había tenido un pensamiento que yo no conozco nada? Lo que estaba negando. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál corazón? ¿Qué corazón es el verdadero en su vida? Creo que él tampoco conocía. Tal vez nosotros también. Algunas veces nosotros queremos servir a Dios, queremos servir al Evangelio, pero a veces no queremos. Pero alguno piensa: yo no amo a Dios. Yo no amo a Jesucristo, ni amo el Evangelio. Pero algunas veces surge en el corazón de nosotros: la verdad que Jesucristo murió por mí. Jesucristo es el Salvador. Yo soy salvo. Yo quiero servir a Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad? Lo que está diciendo que yo no quiero servir a Dios, o lo que quiere servir a Dios. Por eso nosotros no tenemos que confiar en nuestros corazones, ni de nuestros pensamientos, sino que solamente nosotros tenemos que confiar en la promesa del Señor, confiando en Dios, siguiendo, predicando el Evangelio. También, curiosamente, acá sale una parte, ¿no? Solamente en el libro de San Marcos sale una cosa. ¿Qué cosa? El versículo 51. De repente sale una parte: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Imagínense, ¿no? Una persona siendo joven, creo que hombre, ¿no? Entonces, debería vestirse, ¿es cierto o no? Debería vestirse. Pero una sábana, tapando su cuerpo. Solamente ponía sus ojos, ¿no? Está en la noche, siguiendo atrás de Jesucristo. ¿A dónde va? Ellos, ¿a dónde llevan Jesucristo? Pero los hombres y prendieron, ya quería atraparlo. De repente ese joven dejó sábana, ¡pum!, sacando sábana, desnudo, dice, desnudo. Qué loco era. Se veía que como loco, ¿no? Por eso los teólogos estaban
pensando, ¿quién es? ¿A quién se refiere este loco? Pero mucha gente dice que este loco es lo mismo autor de este libro, San Marcos. Se llama Juan Marcos. Entonces imagínense, uno que quiere escribir una sagrada escritura, ya debería poner su posición, su imagen, su nivel, como si fuera noble. Así debería escribir para que lean este libro de generación en generación, ya mucha gente que puedan leer. Pero verdaderamente este hombre, Juan Marcos, no quería enaltecerse por sí mismo. Por esa razón está poniendo la cosa que estaba sucediendo en su vida como una vergüenza, pero está contando. Significa que el que recibe la gracia del Señor siempre se humilla en su corazón. No quiere enaltecerse, porque Dios no le gusta que la gente sea orgulloso y enaltece, sino que Dios quiere que nosotros seamos humildes. Cada momento nosotros tenemos que humillarnos para que trabaje la palabra de Dios en nuestra vida y el Espíritu Santo del Señor que manifieste en nuestra vida. Así es. El día hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición. Por su gracia nosotros podemos compartir la palabra de Dios, escudriñando esta palabra, que Pedro quería morir con Jesucristo, pero la palabra de Jesucristo no era así, sino que antes de cantar 2 veces cayó, tú negarás a mí 3 veces. La verdad que ha cumplido de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra vida también. A menudo nosotros queremos tener la decisión, hacer buenas obras, o queremos abandonar el camino del Señor, pero no depende de nosotros, sino de Dios. Por su gracia, por su misericordia, siempre nos dirija, nos bendice. Por eso el día de hoy nosotros podemos agradecer al Señor, porque nosotros no somos como fieles, pero Dios cada momento nos llama en este lugar para que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. Por esa razón, el día de hoy nosotros podemos glorificar a su nombre. Señor, espero que bendiga a cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser servido del Señor. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.